Bienvenidos a un nuevo debate. Estamos compartiendo conocimiento en Computer World University y en IDG-TV. Hoy vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de la estrategia y de infraestructura. Si no planificamos, no diseñamos correctamente la estrategia, no vamos a obtener todos aquellos resultados que podríamos obtener, pero además los que normalmente la organización está buscando. Bueno, eso lo van a decir, de hecho, los expertos. Hoy me acompañan Jaime Balañá, director técnico de NetApp en España, y Ramón de la Rosa, especialista en Big Data y Cloud Architect, y Miguel Ángel Perdiguero, él es Associate Partner y responsable del área cognitiva y analítica en IBM. Bienvenidos, muchísimas gracias, Ramón, Miguel, Jaime, gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti. Un placer. Estamos encantados, así que si os parece entramos en materia. Vamos a hablar de todo este trabajo y toda esta tarea que tenemos que hacer en la parte de planificación. Creo que planificar la infraestructura y la estrategia de datos es crítico, ¿no? Para obtener los resultados deseados con el mejor rendimiento posible. Y me gustaría pedir a cada uno que comparta una buena práctica en la estrategia de datos. Si os parece, vamos a ir, primero voy a pedirle a IBM, NetApp y después PUI. ¿Qué te parece, Miguel? Perfecto, yo apuntaría más al segundo punto que has comentado, a plantear bien una estrategia de datos más que a definir la infraestructura, porque la infraestructura es muy volátil, ¿no? Esto está yendo demasiado rápido para todos, no nos da tiempo. Y más que compartir una buena práctica, a mí me gusta compartir lecciones aprendidas, ¿vale? Porque no hay una buena práctica que se pueda asimilar a todos y cada uno de los sectores o a todas y cada una de las compañías, que cada una tiene su propia realidad, sino las lecciones aprendidas de qué no se debe hacer y que por ende de toda esta rapidez que nos está llevando el mundo, pues las organizaciones han tomado, ¿no? Y es definir la infraestructura y definir las plataformas sin saber para qué van a servir, sin definir muy bien qué cosas queremos preguntarle a los datos y qué valor tienen estos datos, ¿vale? Entonces, es lo que yo resaltaría un poco de estas lecciones aprendidas. Bueno, me parece muy bien porque además trabajamos desde el conocimiento, o sea, no de lo que creo que tendría que hacer, sino de lo que ya hice y por dónde he pasado, ¿no? Correcto. Jaime, ¿qué tal desde vuestra parte? Bueno, nosotros tenemos ya desde hace tiempo una visión de cómo es el mundo ya desde hace unos años, pero se está materializando y estamos viendo que la mayor parte de nuestros clientes están viviendo en un entorno híbrido, ¿no? En un entorno en el que están combinando sus infraestructuras en sus propios centros de datos con la infraestructura que pueden contratar como un servicio en diferentes proveedores de servicios cloud, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que esto trae una dificultad añadida a la gestión de datos y bueno, pues ahí nosotros lo que promovemos es siempre pues una serie de best practices, digamos así, por decirlas muy rápidamente, pues una gestión que sea homogénea, una posibilidad de acceder a los datos de la forma más sencilla, ya que están distribuidos y no va a ser tan sencillo a lo mejor acceder a ellos en unos entornos y en otros, y por supuesto no olvidarse nunca ni de la seguridad ni de la parte de compliance, ¿no? Tener los mecanismos adecuados para garantizar la protección y la integridad de los datos y también para garantizar que estos datos, sobre todo los que son sensibles, pues no están expuestos a ningún tipo de brecha de seguridad, ¿no? Pues haces bien. De hecho, te voy a preguntar, en la siguiente pregunta, te voy a preguntar de ese modo híbrido en el que están trabajando la mayoría de las organizaciones, pero bueno, antes de eso, Ramón, tú que estás todos los días ayudando a los clientes, danos una buena práctica al respecto. Bueno, nosotros lo que recomendamos es, también siguiendo la misma línea que comentan los compañeros, es utilizar un estándar de datos lo más abierto posible, utilizar estándares abiertos que nos permita siempre pues, ser muy interoperativos, no casarnos a que sea una solución que solamente podamos ir a un entorno on-premise, un entorno cloud, sino siempre intentar que podamos movernos donde queramos. Tener en cuenta sobre todo frameworks, o sea, que hagamos un diseño que nos permita ser escalables. O sea, lo que más nos pasa en Big Data es intentamos asegurar una escalabilidad tanto a nivel de volumetría de datos como de capacidad de procesamiento. Es muy volátil la capacidad que podemos necesitar en un momento dado o en otro y que pues, el almacenamiento que escojamos pues, sea redundante, durable. Pues, estas estrategias siempre típicas que en casi cualquier arquitectura se definen.
Y no olvidar nunca, un punto importante que sería que estos datos tengan una gobernanza, tanto a nivel de auditoría y autorización, de definir quién puede acceder a qué datos y esté totalmente auditado, como no perder nunca el lineaje de los datos, que no perdamos pues ni dónde originan esos datos, que tengamos siempre almacenados todos los metadatos, que no nos pase de encontrarnos en una tabla final con una columna y digamos, ¿y esta columna, por el nombre, dónde viene? Que siempre podamos volver atrás y saber esa columna realmente en el dato verácil, pues de dónde se obtiene. ¿De acuerdo? Esas son un poco nuestras recomendaciones, pero es bastante abierto porque al final depende mucho de cada caso de uso y de cómo implementarlo en cada organización. Bueno, prácticamente nos has dado un checklist, ¿no? Te he imaginado, ¿sabes? Trabajando con el cliente, espera, vamos a ir marcando cada una de las cosas que queremos y que vamos a recomendar. Bueno, vamos a volver al tema híbrido que hemos dejado ahí, Jaime, porque creo que interesa muchísimo. Al final del día no es 100% en cada uno de los sitios, la mayoría seguramente trabajando híbrido, todo cloud, métodos para almacenar, proteger los datos. Y has mencionado tú además la seguridad también. Yo creo que es una de las cosas que necesitamos transmitirle, ¿no? Al cliente, si realmente con toda esta hibridación y llevando las cosas al cloud o teniendo algunas cosas localmente, si además puedo tener una buena estrategia de seguridad. Sí, a ver, aquí hay dos aspectos que has nombrado. El primero sería el de la protección de los datos, ¿no? ¿Qué pasa con la protección de los datos? Los datos, el garantizar la integridad del dato para una empresa de gestión de datos o de almacenamiento como somos nosotros es fundamental. Lo que nosotros no deberemos fallar nunca, ¿no? El garantizar que el dato está siempre válido y que está ahí, que no se pierde bajo ningún concepto. Para ello, pues tenemos soluciones tanto de backup como de protección de los datos que están reconocidas en el mercado y que además nosotros la característica que tenemos es que todos nuestros productos y servicios funcionan indistintamente en un entorno del centro de datos particular de cada cliente como en un proveedor de cloud con las mismas tecnologías. Entonces, toda esta experiencia que tenemos de 30 años en la gestión del dato, pues también la podemos llevar al cloud y garantizar esta protección y esta integridad del dato es fundamental. La segunda parte iría en la parte de seguridad que ya hemos comentado al principio, ¿no? Garantizar que los datos no caen en las manos que no son las adecuadas. Para ello, pues también tenemos tecnología que puede ayudar a ello, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es tener una estrategia que permita pues esta estrategia de seguridad zero trust, ¿no? Que no confiar en nada ni en nadie, sino que es el contrario de la estrategia que se utilizaba anteriormente, en la que tú confiabas en todo el mundo y le dabas permisos especiales a quien debía, ¿no? Pues ahora es al revés, no confías en nadie, solo das los permisos a quien los tiene que tener. Para ello pues tenemos soluciones que permiten protegerte frente a ataques de ciberseguridad o ataques ransomware, etcétera, etcétera. Y por último estaría la parte de la privacidad del dato. No solo es saber que el dato está íntegro y que es accedido por quien tiene que, o sea, es seguro, ¿no? Y que no accede quien no debe, sino estos datos que son más sensibles y que incluso las leyes nos obligan a protegerlos de una forma diferente. ¿Cómo sabemos y cómo podemos obtener esa información de nuestros datos? Pues para ello también tenemos soluciones como Cloud Data Sense que te pueden especificar cada uno de tu dato, o sea, de tus ficheros, de tus objetos, de tus datos en definitiva, qué grado de cumplimiento tienen, qué grado de sensibilidad tienen, si están siendo accedidos por las personas que tienen que tener ese acceso y quienes no. Bueno, pues estas tres áreas se pueden garantizar tanto en un entorno on-prem como en un entorno en el cloud. Vale, y Jaime, una cosa, el tema de cuando hablamos de híbrido no es porque sea una moda, ¿no? O sea, realmente depende de la necesidad del cliente, entiendo. Sí, a ver, el acceso a los servicios de cloud computing, uno de los motivos fundamentales por los que los clientes acceden a ellos es por la flexibilidad que permiten, porque les permiten ser mucho más ágiles y también en ocasiones porque les permiten acceder a tecnología que de otra forma no podrían acceder, ¿no? Por el precio que pueda tener esta tecnología, montar una granja de servidores para hacer una granja de Hadoop muy grande, pues a lo mejor puede ser demasiado caro para hacerlo en un data center si lo único que quieres es hacer un proyectito pequeño, pues para eso utilizas el cloud. Al final esto pues te lleva a que
tengas que tener una estrategia que cumpla con los dos lados, ¿no? Pues ahí es donde entramos nosotros y evidentemente al final es el cliente el que decide dónde quiere poner su infraestructura, si la quiere tener en el cloud o la quiere tener on-prem, y nosotros le ponemos las herramientas necesarias para que esto sea lo más sencillo posible. Vale, perfecto. Bueno, Miguel Ángel, te voy a hacer la pregunta difícil del bloque, ¿vale? Porque estás representando IBM. IBM es una de las empresas más grandes del planeta. Tenéis clientes en todos los sectores, evidentemente, y me estoy imaginando que las necesidades de un fintech o de un centro médico, de una empresa de logística, no son las mismas para cada uno de ellos. Es lo que creo, ¿no? Entonces no creo que una solución para todo el mundo, o no lo sé. ¿Cómo hacéis para atenderlos a todos, para poder ayudar a todas estas organizaciones de distintos sectores y distintas industrias? Pues empatizando mucho con los clientes. Como tú bien has dicho, no hay una única solución válida para todos, ¿no? Incluso me animaría a decir que no hay una solución para cada sector o para cada vertical, ¿no? Cada cliente tiene sus necesidades y tiene sus realidades, ¿no? Entonces, desde IBM, por la aproximación que tenemos, como he comentado, es empatizando con ellos, conociendo verdaderamente cuáles son sus realidades, cuáles son sus misiones y cuáles son sus desafíos. Y a partir de ahí les ayudamos a definir estas estructuras, primero a definir el valor del dato, a definir la estrategia que tienen que seguir con el dato, ¿no? Hace unos años nos volvíamos locos con el estallido del Big Data, ¿no? Una obsesión por guardar, almacenar datos y procesar muchos datos. Y años después nos hemos dado cuenta que hemos perdido tiempo y dinero, ¿vale? Porque estas estructuras faraónicas de Big Data no nos han servido para cumplir nuestros objetivos, principalmente porque no nos habíamos marcado objetivos. Lo que queríamos era estar en esa oleada tecnológica, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ayudamos? A centrarnos, a aterrizar los pies, decir, oye, es que a lo mejor no necesitas un Big Data, es que a lo mejor tú necesitas utilizar la nube simplemente, ¿no? Pero ¿cuál es tu realidad? ¿Cuáles son tus objetivos? Y en ese camino es como intentamos ayudar a nuestros clientes a que cumplan esos objetivos y a que tengan valor a través de los datos. Bueno, valor a través de los datos, entender al cliente, o sea, me parece fantástico. Yo creo que además esa es parte del objetivo que queríamos hoy, ¿no? Transmitir este tema de que el cliente y quienes nos están viendo y la audiencia, pues que se está planteando esas estrategias o que está planteándose esos proyectos, no es hacer Big Data por hacer Big Data, ni es pasarse a la nube por pasarse a la nube, ni almacenar por almacenar, ¿no? Eso es. Hay una tendencia que se está dando mucho ahora, que es el Thick Data. No sé si habéis oído hablar del Thick Data, el dato denso, ¿vale? El dato denso lo que permite o lo que viene a paliar todos los defectos del procesamiento masivo de la información, ¿vale? Thick Data es la humanización del dato. Es decir, cuando yo genero un modelo analítico, porque lo estoy generando yo en mí mismo, yo genero un sesgo. Cuando eso lo proceso de manera masiva, el sesgo se amplía, ¿vale? Y hace falta volver a la realidad de los datos, a el conocimiento específico y profundo de un dato en una persona y en un contexto determinado, para poder nivelar esa balanza, ¿vale? Entonces, en este mundo tan tecnológico que va tan rápido, pues empieza a haber sociólogos, empieza a haber otro tipo de perfiles que ayudan a perfilar ese dato y a darle esa humanización. Vale, fantástico. Bueno, Ramón, me gustaría ahora preguntarte cómo se obtiene, ¿sí?, lo mejor de cloud computing para Big Data. Si podemos exprimir al máximo, ¿no?, los datos, y seguro que tienes un checklist de nuevo para nosotros. Bueno, realmente es que, claro, Big Data y Cloud Computing son dos tecnologías que encajan perfectamente, porque en Big Data nosotros lo que tenemos es un volumen de datos que muchas veces es muy difícil de predecir y un volumen de procesamiento que es muy difícil de predecir. Y Big Data, Big Data encaja perfectamente en Cloud Computing con eso, porque en Cloud Computing pues, podemos escalar, podemos destruir y volver a pedir infraestructura cuanto es necesario, y encajan a la perfección en este tipo de casos de uso. Y aparte ahora tenemos el nuevo paradigma que ha aparecido en Big Data. Cuando empieza Hadoop y todas las tendencias de Big Data, el paradigma es, tenemos los datos, tenemos el procesamiento, los acercamos. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene la red no nos permite que el dato y el procesamiento esté separado. El nuevo paradigma es que con las velocidades actuales que tienen las redes nos permiten tener el procesamiento y el dato separado. Y esto es muy importante por una razón, porque podemos escalar
independiente de las dos cosas. O sea, nosotros no necesitamos podemos escalar los datos, podemos escalar en almacenamiento y podemos escalar por otro lado el procesamiento. En Cloud Computing encaja perfectamente utilizando Object Store, donde podemos utilizar pues, un Google Cloud Storage para almacenar nuestros datos. Directamente no hace falta provisionarlo previamente, sino crece en función de lo que requiera y luego el procesamiento lo mantenemos. Y no es tan solo una cosa limitada a decir, no, yo solamente utilizo Cloud Computing para Big Data, ¿no? En entornos híbridos encaja perfectamente. Hay organizaciones que requieren tener on-premise, o bien por cercanía del dato, o bien por regulación, ciertas cargas, pero pueden utilizar Cloud Computing para escalar aquellas cargas que sean necesarias. Incluso hay entornos en Google Cloud que lo que hacen es crear un clúster de Hadoop al vuelo, tarda unos 5 o 6 minutos en crearse, procesas los datos que sean necesarios, dejas el resultado final de los datos y lo vuelves a dejar a on-premise y simplemente utilices como para tener más poder de procesamiento. O sea que son perfectamente todos los sistemas encajables, pero encajan perfectamente. De hecho, yo creo que hemos podido exprimir, ¿no? Lo mejor de todas las técnicas de Big Data con la ayuda de todas las herramientas y los servicios, iba a decir as a service, con el mundo as a service, ¿no? En el que estamos viviendo. Muy bien, vamos a pasar a un segundo bloque donde me gustaría poder ayudar a la audiencia a entender cómo puede empezar. En algún momento, además, yo creo que el nombre no ayuda mucho con el Big Data, ¿no? En algún momento pensamos que o tengo que esperarme a tener muchos datos o tengo que esperarme a tener un nivel muy importante de madurez en la organización. Quizás esa es la respuesta. Me gustaría preguntar a cada uno de vosotros si la empresa puede empezar un poquito con poco, ir creciendo en el tiempo. Bueno, Ramón nos ha dado alguna pista antes. Y no necesariamente solamente enfocado en los datos, quizás podríamos pensar en un departamento, en una organización en particular. Si os parece bien, voy a preguntar primero a Jaime, después Miguel Ángel y después a Ramón. Jaime. Pues ha dado las claves Ramón. El poder empezar pequeño, para ello el cloud computing es fundamental porque te permite esa escalabilidad de la que estábamos hablando. Aunque incluso la propia arquitectura de un clúster de Hadoop, por ejemplo, también te permite empezar pequeño y seguir creciendo, pero la flexibilidad que te da el cloud computing pues es fundamental. El poder empezar un pequeño piloto, si todavía no está tu empresa madura para saber si eso va a ser de valor para ella, empezar un pequeño piloto, a lo mejor, como bien decías tú también, en un pequeño departamento con alguna aplicación que le pueda sacar algún partido, un piloto en el cloud que empiece ahí, a ver qué resultados da, si el valor que se obtiene de los datos es el esperado, y eso, pues pasarlo a producción con las herramientas, por ejemplo, que proporcionamos nosotros, es muy sencillo, puesto que lo mismo que estás utilizando en el cloud lo puedes utilizar luego on-prem si es tu estrategia, y las herramientas son exactamente las mismas. Así que, pues sí, pues empezar pequeñito es posible y deseable, de hecho. O sea, yo creo que es la estrategia a seguir. No nos asustamos. Miguel. Pues en la línea de Jaime, no solo es que sea posible, sino que es lo recomendable, ¿vale? A menudo nos hemos encontrado pues diferentes fracasos en la industria por intentar abarcar más de lo que somos capaces como organización. Y no porque la tecnología no nos acompañe, sino porque las organizaciones no están preparadas para asumir esto, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que verificar, ¿no?, qué es lo que quiero hacer, cuál es la misión y la visión alrededor de los datos, verificar qué soy capaz de hacer interna y soportando con algún tercero, y luego buscar en el mundo, porque seguro que alguien muy parecido a mí ya lo ha intentado, ¿no? Y intentar utilizar esas mejores prácticas, no intentar ser tan individualista, ¿no? Y a partir de ahí, pues, embeber al negocio. Los proyectos de Big Data o de datos en general no son proyectos tecnológicos, la tecnología es un vehículo, el negocio tiene que estar, es la gasolina que va a mover el motor. Tiene que haber una dimensión de organización, ¿vale? Antes Ramón lo ha comentado, no solo desde el punto de vista de organización, un modelo operativo que sea capaz de ejecutar todo lo que vamos a definir y, sobre todo, bajo un paradigma de gobernanza de esa información. Aquí empiezan a emerger nuevos roles y nuevas responsabilidades de esos nuevos roles, y no todas las organizaciones están preparadas para hacerlo. Hay una dimensión que es el talento. No todas las organizaciones tienen los skills para ejecutar
o interpretar según qué resultados. Y para todo esto pues hay que generar una experiencia formativa alrededor de todo esto y que además nos va a permitir derribar esas barreras, ¿vale? Porque al final esto es un programa de transformación y genera oposición, ¿no? Y finalmente, la tecnología como un vehículo para conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado, ¿vale? Y para todo esto, si lo pretendemos hacer en modo Big Bang, pues lo veo muy, muy complicado manejar tantos hilos de la marioneta. Lo recomendable es empezar por algo, plantearnos retos a corto plazo, realistas y conseguibles. Y eso nos evita pasar por un efecto túnel que hace que las organizaciones bajen los brazos y no confíen en la bondad de este tipo de estrategias. Efectivamente, justo lo que estamos buscando es dar confianza en eso, que no tienes que ir a un proceso Big Bang. Me ha gustado la definición. Ramón. Bueno, yo coincido perfectamente. O sea, nosotros siempre lo que recomendamos es definir un primer caso de uso muy claro, que ese caso de uso sea alcanzable y pueda ser un éxito, tanto interna como externamente, para convencer a todo el mundo de las bondades de la solución, y ese caso de uso que sirva pues, para poder definir exactamente pues, el framework que se va a utilizar dentro de la organización, porque ese caso de uso nos habrá abierto todas las puertas o todos los posibles problemas que podemos tener, si se están recolectando los datos adecuados, si la organización está madura o no para empezar un proyecto de Big Data, problemas que podamos tener pues, con seguridad, con qué tipo de datos podemos procesar. Y ese caso de uso, pues que tenga un éxito, o sea, que nos sirva para algo, para obtener algo, ¿sí? Siempre mirando, pues a lo mejor otros casos de uso que ya se han aplicado a la industria o un problema que tenga que resolver la organización y empezar en pequeño, siempre eso es una recomendación. O sea, empezar en grande se acaba en fases previas, o sea, no llegas nunca a finalizar ningún proyecto, hay que conseguir tener un end-to-end, o sea, conseguir un caso que vaya de inicio a fin para luego poder empezar a implementar otros en la organización. Pues me gusta mucho ese enfoque porque en vez de pensar no necesariamente el departamento, pequeñito, tal, un caso de uso. Me parece fantástico. Miguel Ángel, yo he entrado al cloud de IBM, está lleno de tecnología, una cantidad de herramientas maravillosas, un montón de potencia desde Watson. Y entonces pensando en esto y decir, oye, bueno, quiero empezar con un modelo, con algo más pequeño, como que no sé si abrumará demasiado o no, o todo lo contrario. Y habías mencionado una cosa en la que me gustaría que nos ayudaras con un poquito más de profundidad, el conocimiento de las personas. El conocimiento de las personas, o sea, es fundamental. O sea, yo siempre digo una frase, ¿vale? Que no hay arquitectura ni plataforma buena ni mala, ¿vale? Es la adecuada para cada tipo de necesidad, ¿vale? Pues como tú bien has dicho, en la cloud de IBM hay infinidad de aplicaciones, de herramientas, de framework que te ayudan a hacer lo que tú necesites. Incluso IBM es una empresa que desde hace muchos años apuesta por el open source. Tiene infinidad de librerías y de aplicaciones open source porque en muchos de los casos nuestros clientes están empezando a dar los primeros pasos y no necesitan desplegar una macro plataforma. Y necesitan, pues como ha dicho Ramón antes, dar solución a un caso de uso muy concreto, que sea un éxito y que tenga mucho valor y mucho impacto. ¿Y el impacto cómo se mide? Pues financieramente, ¿vale? Hubo un CEO de un gran banco español que después de invertir mucho tiempo y mucho dinero en analítica, dijo, después de tantos años he conseguido que mis clientes se den de alta una cuenta bancaria guiñando un ojo, pero eso no monetiza. Mis inversiones en el mundo en el que estamos, lamentablemente, se miden en el retorno de inversión. Entonces, desde IBM apostamos para, oye, vete utilizando las cajitas que vayas necesitando y a medida que vayas necesitando más, vas incorporando más piezas en ese Lego, ¿no? Para ir aportando más valor. Pero empieza en pequeño y no tienes que hacer un macro despliegue de plataforma. Esa es la visión. Pues vamos sumando casos de uso, ahora retorno de la inversión, que no se nos quede por ahí por fuera, que no estemos pensando solamente tengo que hacer un proyecto de Big Data y quedarme muy contento de estoy haciendo Big Data, ¿no? O sea, al final del día tenemos que saber cómo medirlo.
Y pensando en esos distintos hitos, Ramón, me gustaría preguntarte, o sea, el momento de configurar, por ejemplo, un proyecto, supongo que hay unos hitos, hay unas fases que hay que tener, ¿no? Estrategia, planificación, el inicio, no sé. Cuéntame un poquito de esos hitos o de cómo se configura ese proyecto. Bueno, lo primero es empezar por el final. O sea, primero saber exactamente el objetivo. ¿Dónde queremos llegar? O sea, el to be, ¿qué queremos conseguir? Y a partir de ahí, tiramos hacia atrás para ver exactamente qué necesitamos. Porque es que, ¿en qué estado necesitamos? A veces es que realmente se quiere aplicar Big Data sobre unos datos que ni tan solo está almacenando esa organización ni está obteniendo. O sea, tenemos que empezar, pues a lo mejor, en digitalizar esos procesos que permitan tener esos datos. Y a partir de ahí, pues depende de cada uno del objetivo, del caso de uso que queramos, pues se define diferentes estrategias. Primero, diseñar muy bien la arquitectura, tanto a nivel de infraestructura, de redes, como estrategia del dato. Y luego, a partir de ahí, pues irse marcando hitos que nos permitan pues, llegar a ese objetivo final. Pero ya os digo que no se puede decir una receta que sirva para todo, porque es que depende del objetivo que se quiera conseguir, pues se definen diferentes hitos. Pero habitualmente suele ser esto: ver el objetivo, ver el to be, dónde estamos ahora mismo, y a partir de ahí, pues definir una serie de pasos. Que sí que hay una definición de arquitectura, un despliegue de infraestructura si es necesario, y a partir de ahí, pues ya empezarían los procesos de desarrollo que fueran necesarios pues, para implementar ese proyecto. Entonces, si te entiendo, Ramón, básicamente vamos a ver dónde queremos llegar, vamos a ver dónde estamos y vamos a definir esa línea, ¿no? Esa ruta que tiene que hacerse y los distintos hitos. Y nuevamente, como la pregunta que le hice en el bloque anterior a Miguel, entonces debo entender que tampoco hay una receta única para todo el mundo, ¿no? Ojalá que la tuviéramos, pero no la tenemos ni en tiempo que se tarda, porque es que por mucho que haya muchos casos que sí que son de pilares, de industrias parecidas, pero es que cada organización tiene sus propios intríngulos, digamos, o sus propios stoppers, y hay que convencer a diferentes actores. A veces hay también más tiempo pues, de poder definir exactamente lo que tienen, dónde quieren llegar y definir. Más que definir unos hitos, es definir un camino a seguir, irse marcando unas pausas en el camino de a puntos que hay que llegar. Y siempre que sean realizables esos objetivos, que a veces nos planteamos, pues, no sé, pues que dupliquemos el objetivo de ventas de la empresa. Pues sí, está muy bien tenerlo como objetivo, pero ¿es alcanzable o no? O sea, que conseguir, pues definir, más que definir hitos, es más que nada definir el camino y acompañar en ese paso a paso que hay que ir realizando. Muy bien, con lo cual yo creo que es muy importante el entender lo que queremos hacer, que se acerquen y que trabajen cada uno de los clientes y de las organizaciones que van a crear esta estrategia, ¿no? Que se siente con vosotros. Bueno, Jaime, tengo la pregunta difícil del bloque para ti, ¿vale? Yo creo que hemos hablado, además lo hemos mencionado, en algún momento hemos empezado con la fiebre del oro, ¿no? La fiebre del dato, a recoger datos, almacenar muchísimos datos. Yo he visto muchos números en donde dicen que normalmente el 80%, no sé si están exagerando, ¿no? Pero que el 80% de esos datos ni los vas a usar nunca, ¿no? De todo esto que tienes almacenado y que realmente además hay una tarea añadida que es encontrar el 20% de los datos que tienen sentido. Y dado que vosotros desde NetApp pues, lleváis cuidando y protegiendo y ayudando a gestionar los datos de miles de organizaciones en el mundo, me imagino que no tienes ni siquiera una estadística global, espero que sí, pero bueno. Pero mi punto es, ¿podemos saber que una organización está alcanzando algún nivel de madurez, que está avanzando en la explotación, no solamente en el almacenamiento? Sí, a ver, bueno, por contestarte primero al tema de los datos que no se usan, nosotros tenemos un número que dice que alrededor del 68% de los datos que se crean no se vuelven a tocar nunca, o sea que es parecido al número que decías tú, imagino que dependerá de cada analista, ¿no? Pero eso es así, y uno de los retos que tenemos nosotros como empresa es ayudar a estos clientes a identificar cuáles son esos datos precisamente, ¿no? Porque puedes hacer cosas con ellos también, ¿no? Puedes llevártelos a un sitio que te cueste menos dinero, puedes llevarlos a un sistema que consuma menos y además así añades un poquito, pones un poquito de tu parte también para el tema de llegar a una emisión cero de CO2, por ejemplo, ¿no? Volviendo
a la madurez de los clientes? Bueno, yo diría que tanto Miguel Ángel como Ramón han dado probablemente en el clavo de dónde mirar, ¿no?, para la madurez o no. Pues una de los aspectos en los que habría que fijarse es efectivamente en la rentabilidad del proyecto, ¿no? Se ha conseguido, basado en la rentabilidad, se ha conseguido el objetivo, merece la pena seguir con este proyecto o los beneficios que estamos obteniendo no son los necesarios, o sea, no son suficientes para justificar la existencia del proyecto. Eso sería uno de los puntos a mirar. Otro, por supuesto, también sería ver si se ha conseguido el objetivo, ¿no? Como decía Ramón, ¿no? Hemos llegado a ese objetivo, hemos seguido el camino adecuado para llegar al objetivo que queríamos, sabemos sacar a estos datos el partido que queríamos desde un principio. Y luego yo añadiría un par más, ¿no? Uno sería pues aquellos proyectos que realmente han conseguido esa hibridación de la que hablábamos al principio, ¿no? Esos proyectos que consiguen, como bien ha dicho Ramón antes, pues por ejemplo utilizar ciertas partes del proceso en la nube y otros en el on-prem. Bueno, pues eso da también cierta idea de la madurez de los proyectos, puesto que han conseguido encontrar la efectividad en cada una de las ofertas que ellos tienen para manejar la infraestructura. Y otro también sería, pues a lo mejor el tamaño, ¿no? El tamaño del proyecto, de la solución, ¿no? Si cuando una cosa que ha empezado pequeña y ha ido creciendo en el tiempo, pues está claro que está siendo efectiva y está siendo exitosa, ¿no? Pues yo creo que con esas 4 ideas, ¿no? La parte del retorno de inversión, la parte de hemos conseguido el objetivo, somos lo suficientemente híbridos o tenemos un sistema lo suficientemente maduro porque ha crecido, ¿no? Ha crecido lo suficiente para decir que es maduro, pues esa sería la forma de ver si la empresa está siendo exitosa en sus proyectos de Big Data. Es impresionante el dato que nos has dado, porque cuando has dicho ese 68% que no se vuelve a tocar, y yo los datos que he visto es más que nada Pareto, ¿no? De que el 80% de los datos no son útiles, pero fíjate que si hay unos que además no se tocan, eso es dinero. Con lo cual, qué importante es todo lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no? De la planificación, del saber hacia dónde queremos ir. Bueno, ojo, que no estoy diciendo que no haya que guardarlos, porque claro, aunque no los toques, hay empresas que consideran que, bueno, no los tocan ahora, pero no saben si en el futuro los van a poder necesitar. O sea, algo hay que hacer con ellos, efectivamente, ¿no? Esos datos se han generado, tienen probablemente algún valor, algo hay que hacer con ellos. Pero no, a lo mejor no algunas veces puede ahí. ser legal, ¿no? Que tengo que guardarlos por obligación. Entre otras cosas, tienes una obligación legal muchas veces, efectivamente. Yo aportaría una estadística más, que es lo llamado el dark data, que es el 40% de los datos que tienen un valor importantísimo para las empresas, somos incapaces de explotarlo. Wow. Bueno, pues mirad, anotar con todo esto, y entonces vamos a hacer un cierre para quienes nos están viendo, y básicamente lo que estoy pensando es, alguien que nos está observando y que está viendo y ya le hemos convencido, hay una cosa que a mí me gusta después y es decirle, bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Qué paso tiene que dar para ir a una buena estrategia y para entrar a la explotación de los datos, para enfocar su empresa orientada al dato? Yo voy a decir el primer paso, que es llamaros a vosotros y que se ponga en contacto para que le ayuden. Y una vez que está allí, ¿cuál sería el próximo consejo que le daríamos? Si os parece, esta vez Miguel, después Jaime y Ramón, te dejo al cierre. Miguel. Bueno, pues yo intentaría establecer conjuntamente con el cliente ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? O sea, definir muy bien estas misiones. A partir de aquí, muy importante, no lo hemos mencionado en todo el debate, es buscar la máxima sponsorización dentro de tu organización. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto no es un proyecto de tecnología, sino es un programa de transformación. Poner el dato en el centro de las compañías supone mucho más que montar una arquitectura y al final nos mueve la mesa a los que estamos trabajando y genera barreras, ¿vale? Una vez teniendo esta sponsorización, buscar muy bien eso que antes hemos hablado del caso de uso, ¿no? Algo muy tangible, muy realista y con una visión cortoplacista. Es decir, oye, necesito una batalla rápida ganada para empezar a establecer todo esto. Y en paralelo, definir qué quiero ser de mayor. Buscar un medio plazo y esa hoja de ruta, definir cuáles van a ser el camino para conseguir retos mayores, ¿vale? Dependencias, impactos que puede tener el negocio,
nivel competitivo. Hay que mirar también hacia nuestros competidores y saber en qué puedo ser yo mejor que ellos para adelantarnos. Yo creo que esas serían las primeras pautas, ¿no?, para empezar a caminar en este mundo de una manera exitosa. Muy bien, Jaime. Pues yo muy en la línea de Miguel Ángel. De hecho, mi respuesta iba a ir por el mismo camino, pero por añadir algo que no haya dicho él. Yo creo que tradicionalmente todos los proyectos de Big Data se piensa que vienen desde el departamento de IT, y eso es un error. El valor tiene que venir desde la línea de negocio, tiene que venir desde donde el dato se genera, y es la línea de negocio los que van a ver el dato. Luego, los que van a ver el valor del dato, perdón. Luego, las herramientas las pondrá el departamento de IT, por supuesto, y es junto con el departamento de IT como se hará que esto tenga éxito o no lo tenga. Pero lo principal es encontrar ese caso de uso del que llevamos hablando un rato, y eso es la línea de negocio la que lo tiene que ver, ¿no? Además, yo añadiría bueno, pues que hay que involucrar, que también lo ha tocado Miguel Ángel el tema, hay que involucrar a cuanta más gente mejor. Tienes que embarcar a la empresa en ello porque es algo muy significativo. Una transformación de este estilo no puede hacerse de forma pequeñita en un sitio y luego pretender que eso se expanda al resto, ¿no? Esto tiene que venir desde arriba, tiene que estar toda la directiva de la empresa muy de acuerdo en lo que se va a hacer y, por supuesto, pues todo el mundo en el mismo barco. Efectivamente, bueno, la sponsorización, ¿no?, que decía Miguel Ángel, o sea, tenemos que saber que estamos todos haciendo esa transformación. Bueno, Ramón, sin querer te he dejado la pregunta difícil, aunque es la misma, pero después de todo lo que ha dicho Miguel Ángel y Jaime, ¿sí? ¿Cómo nos haces ese gran cierre? Bueno, yo muchas veces lo que muchas organizaciones hemos dicho es el no querer Big Data como checkbox, o sea, intentar de que en muchos sitios que es, digamos, repetido durante toda la charla, pues el hecho de estar seguros que la organización no quiera Big Data tan solo porque está de moda o porque el CEO ha visto que están utilizando Big Data y es necesario marcarse ese checkbox. O sea, irnos de este punto y repetir lo mismo que hemos dicho, encontrar un caso de uso, contar con la variación de toda la organización y también a veces vemos el Big Data es el final de un proceso que empieza mucho antes. O sea, también para añadir más de problemas que tenemos con Big Data es el Dirty Data, es otro problema que es típico de Big Data. ¿Qué quiere decir Dirty Data? Pues datos que no pueden ser utilizados porque no se han recolectado de la forma adecuada. Bien o sea, son datos o bien que están segmentados, o sea, no tenemos datos de todo el sector que requerimos, o bien que los datos se obtienen en un formulario donde la gente se puede inventar datos, la gente no pone exactamente quién es, ¿vale? Hablo en típicos formularios que todos rellenamos y pues nos inventamos los datos porque no queremos que tengan nuestros datos personales. Este dato no se puede hacer nada con él. Es muy importante pues, esa digitalización previa de la organización para poder obtener esos datos adecuados. Y siguiendo la misma línea, definir caso de uso, totalmente de acuerdo pues, con que sea a veces una decisión más política, de centrarse en los datos, es más que todo el mundo pues, esté de acuerdo con ese cambio. Y claro, es que a veces hay datos que incluso hay unidades de negocio que los ven como sus datos y los protegen como que nadie más pueda trabajar con ellos. Pues contar con la sponsorización de todos los departamentos de la empresa para que pueda tener éxito ese proyecto. Muy bien, Ramón, yo entiendo que Big Data realmente no debería ser una moda solamente, ¿no? No es una cuestión de que la empresa dice, pues lo quiero, como tú lo has dicho, y que al final del día sabemos que vamos hacia una transformación y quiero mi empresa así. Pero cuando dices encontrar el caso de uso, tú le ayudas, ¿no? O sea, no tiene que traerlo el cliente ya de su lado. Claro, le tenemos que ayudar en encontrar casos de uso en que realmente pues, pueda tener valor. A veces Big Data o a veces no Big Data. Es que Big Data es una tecnología. O sea, le tenemos que ayudar en resolver los problemas que pueda tener o en mejorar el producto que pueda tener en su empresa o en mejorar los clientes. Y Big Data es una tecnología que nos ayuda a llegar ahí, las tecnologías. Pero sí, hay que ayudarles a definir el caso de uso y dejarse asesorar siempre pues, por un partner adecuado que los pueda ayudar a definir lo que sea un caso de éxito. Es que el tema del caso de uso, lo más importante del caso de uso es encontrar un caso de uso que sea caso de éxito, porque es lo que ayudará a internamente
digamos, vender el Big Data, pero que todo el mundo decida invertir, porque es que al final, Miguel Ángel lo apuntaba, al final esto va de dinero. O sea, tenemos que definir un caso de uso que genere pues, un retorno de la inversión. O sea, si no está bien definido. Y desde luego que impacte. Por eso, entonces creo que yo tenía razón cuando he dicho que el primer paso es que os llamen. Así que, bueno, ese es el consejo. Muchísimas gracias, Ramón, Miguel Ángel, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y a vuestras organizaciones por el apoyo en este debate de conocimiento donde hemos querido ayudar a nuestra audiencia a tener una idea más clara respecto a la estrategia con Big Data. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer. Un abrazo a todos.